En los años 70 nació un nuevo medio de entretenimiento, con la televisión, el cine y la radio ya asentados en un mundo en el que la tecnología se proclamaba rey del entretenimiento, surge el videojuego. Como todo lo novedoso, al principio no gozaría de grandes adeptos, pero poco a poco se ha hecho un hueco en la vida de millones de personas. Y con el videojuego también llegaría el periodismo especializado. El periodismo de videojuegos ha ido evolucionando hasta convertirse, a día de hoy, en una especialidad que cuenta con muchísima audiencia. Sin embargo, la prensa tradicional generalmente ha desprestigiado a los videojuegos y a su industria. Pero la realidad es que las revistas y webs de este medio de entretenimiento trabajan igual o más que muchos medios generalistas, a veces incluso llegando a no cobrar por ello. Esto es cuando el videojuego se hizo profesión. Era mi afición de niño y de adolescente, yo jugaba a los videojuegos desde muy pequeño, acabé periodismo y dije, bueno, pues voy a probar suerte, y lo primero que hice fue mandar mi currículum a las revistas especializadas de videojuegos, las que yo leía de pequeño, Juego y Consolas, Nintendo Acción, Superjuegos, estas cosas, y me llamaron de una de ellas. Tuve contacto con gente que se dedicaba a esto, ¿no? Quizá que trabajaban en otros programas de la misma cadena y cosas de este tipo. Y ahí me fue un poco picando el gusanillo de empezar a hacer algo nosotros. Primero fue en plan totalmente amateur, hicimos un podcast, etcétera, unos cuantos amigos. Y bueno, pues al final digamos que me fui metiendo más y más. Y llegó un momento en el que pensé que realmente es lo que quería hacer con mi vida. Empecé a trabajar en Planeta C con Pepe Cervera, con Javier Candeira, y a escribir de tecnología y también de videojuegos, aunque bueno, era un programa más centrado en tecnología. El periodismo me viene casi de familia. Mi padre ha sido periodista durante muchos años y yo tenía afición de leer todo lo que escribía, y siempre me ha gustado también imitar, a lo mejor por imitación, pero siempre me ha gustado como compartir las cosas que a mí me gustaban, sobre todo si eran videojuegos, que siempre han formado también una parte fundamental de mi vida y de mi infancia. Entonces siempre me gustó compartir los títulos que a mí más me llamaban la atención, las historias que me conmovían, compartir un poco la información sobre este sector. Ahora se escribe más de videojuegos en medios generalistas. Antes era bastante impensable. Hace poco ha sido la presentación, han venido los desarrolladores de Final Fantasy VII Remake aquí a España y les hemos entrevistado y todos los medios lo han sacado. Nosotros lo hemos sacado en las páginas de cultura. Antes eran en unas páginas especializadas de tecnología y videojuegos. Ahora no, ahora se ha sacado en las páginas de cultura como un tema más. O sea que eso ha cambiado, desde luego. O sea, está más normalizado. No se escribía igual de deportes antes que ahora, no se escribía igual de política antes que ahora, no estabas pendiente de lo que los políticos te decían en Twitter o de estar retransmitiendo tú en directo desde el sitio La Última Hora, porque las webs somos como las radios y todo lo cuentas en el instante. Sí, claro que ha habido muchas diferencias. Desde sus comienzos hasta la actualidad, han sido muchos los medios de comunicación especializados en videojuegos que ahora dominan el panorama nacional. Medios como Medistation, Eurogamer, Vándalo 3D Juegos cubren eventos multitudinarios como la Gamergy o el E3 de Los Ángeles. Obviamente, no siempre han tenido esta magnitud, sino que tanto los medios como el periodismo especializado han ido evolucionando a lo largo de su historia. Hay que tener en cuenta también que la industria de los videojuegos es una industria muy joven, es decir, aunque ahora mismo facture más que otros medios de entretenimiento, como por ejemplo el cine, estamos hablando de que el cine tiene más de 100 años de vida y los videojuegos tienen 40 siendo generosos. Es decir, es una industria muy joven y todavía tiene mucho por crecer y por desarrollar, pero desde luego el periodismo de videojuegos también ha cambiado y ha tenido que evolucionar de su mano. Yo creo que ha sido una evolución con muchas patas. A lo mejor la tecnología sí, por hacerse más accesible o más apetecible para cierto público. A mí la evolución que realmente creo que ha ido de la mano con esa prensa un poco más profunda y un poco más, no quiero decir seria, porque la prensa tradicional de toda la vida de gráficos, jugabilidad y tal, me parece que cumple su función y que hay mucha gente que le interesa para informarse sobre su compra, pero creo que la parte de evolución de los videojuegos que ha llevado a esa otra prensa es más una evolución a nivel de temática, a nivel de tono, de intención. Esto ha seguido evolucionando. Mi hija consume videojuegos
Y mi hija no compra revistas como compraba yo cuando tenía su edad de videojuegos. ¿Dónde está viendo si un videojuego le interesa o no le interesa? En YouTube. Tiene youtubers que sigue y realmente si yo tuviera su edad y estuviera en eso, haría lo mismo. O sea, ¿dónde me iría a informar yo de videojuegos? En unos cuantos blogs especializados que me gustasen, probablemente, y en blogs extranjeros, no necesariamente españoles, además, en páginas web de fuera, y en YouTube. Ahora no está infravalorado, pero siempre ha estado un poco maltratado. Aunque pasa con muchas especializaciones del periodismo, no solo con la de videojuegos. Tampoco creo que esté infravalorado. Creo que todavía tiene cosas por hacer, creo que todavía tiene que dar algún empujón y hacerse su sitio y decir que aquí está, pero poco a poco va profesionalizándose y va encontrando su lugar. O sea, una cosa es que nos pongamos en plan filosófico a decir que para la humanidad tal vez sea más relevante otro tipo, insisto, llevándolo al extremo, otro tipo de información. Y otra cosa es que como colegas digamos, bueno, como yo escribo de economía, soy más importante que tú que escribes de videojuegos. Pues oye, mira, no, o sea, todos hacemos un trabajo y yo estoy con este trabajo ayudando a la gente a tomar decisiones de compra o entreteniéndoles, y ¿por qué no va a ser eso válido y digno de todo el respeto del mundo? Además, se ha demostrado que los videojuegos no es una cosa solo de hombres, como se piensa generalmente, ya que actualmente el 43% de los jugadores del mundo son mujeres y, por supuesto, han ido pudiendo entrar en la industria de muchas maneras, siendo cada vez una figura más frecuente y visible. Me parece algo lógico, ¿no? Es decir, en el momento que estamos viviendo ahora mismo, si no pasase eso, habría un problema. Me alegra que siga, que haya crecido. Me consta que hay blogs escritos solo por chicas de videojuegos que están francamente bien y que cada vez tiene más presencia, que hay muchas mujeres jugando, y también que hay mucho camino por recorrer y que tampoco esto es una cosa que sea un camino de rosas. Lo bueno y lo malo de esto es que si de repente se da un caso de machismo o hay alguna polémica por algún tema con desarrolladoras de videojuegos o con jugadoras de eSports, enseguida estalla y se crea una polémica y se crea un debate, y eso es positivo porque significa que a la gente eso le molesta y no va con los tiempos que estamos viviendo. Que sigue habiendo mucho machismo, que si juegas online te encuentras lo que te encuentras, o sea, todo. Pero claro, una cosa es el punto de vista del periodista que va a cubrir un evento, que escribe y que está con compañeros, que al final es un mundo pequeño y te acabas conociendo, que lo lógico es no encontrar problemas o algún comentario, que yo tampoco soy de darle mucha importancia, que el que está jugando, que es otro universo también distinto, que yo creo que puede encontrarlos más. Con un poco de suerte, dentro de 10 años no habrá que hablar de este tema. Además de saber realizar un buen análisis de un producto o estar al día de las noticias del sector, tendemos a pensar que un periodista de videojuegos debe saber más sobre edición o programación. Pero, ¿realmente necesita más formación? No sé si diría si hace falta más preparación. Lo que hace falta, pero esto no creo que sea tampoco exclusivo de los videojuegos, es un conocimiento exhaustivo sobre el propio medio en el que uno se especializa, que en este caso son los videojuegos, pero no creo que sea diferente a un crítico de cine, por ejemplo, o como decía, a un periodista que trabaja en marca, que tiene que saber muchísimo de fútbol, tiene que saber muchísimas estadísticas, tal. Esa es la parte que yo creo distingue al periodista especializado del generalista, ¿no? Un conocimiento vasto y profundo, y las ganas y también la capacidad de aprender todo el rato y de estar todo el rato encima del tema. No creo que tenga que ser más, no, para nada. Simplemente tienes que tener unos conocimientos sobre el sector, pero que también muchos puedes ir adquiriéndolos en base al trabajo. Es decir, yo cuando empecé en esto sabía mucho menos de videojuegos de lo que sé ahora. Viene bien ser periodista multimedia, o sea, lo que ahora se llama el perfil de periodista multimedia le viene fenomenal. Le viene bien mucha curiosidad por todo lo nuevo tecnológico que llega. O sea, eso también es así, no puede ser el típico de yo no quiero estar en esta red social, pues soy anti-redes sociales. Pues no, oye, tienes que tener un perfil afín a la tecnología que casa mucho con los videojuegos. No es que el periodista, por hacer las comillas, medio de videojuegos tenga que saber editar y tenga que saber montar y tenga que saber cantar, bailar y coser, porque sea algo que exige nuestro propio trabajo, sino porque generalmente hay poco dinero, en los medios hay poca gente y todo el mundo tiene que ser un poco de chico para todo. Lo que hay que estar más preparado, pero no es solo en videojuegos, es quizá en narrativa.
todas las áreas de la narrativa, en cine, en televisión, en videojuegos, en cómics, en literatura. Ahí hay, cuanto más sepas de esas áreas y sepas interrelacionarlas y entender el lenguaje de esas disciplinas o de esas artes, es más fácil saber de qué estás hablando y escribir sobre ello. Lo que se necesita en un periodista de videojuegos es conocer la base de lo que es el periodismo de producto, que es de toda la vida, o sea, que eso no es algo nuevo. Al final, cuando estamos ejerciendo un trabajo, tenemos que adaptarnos a lo nuevo que viene muy deprisa, sin olvidar lo bueno de lo viejo. Y lo bueno de lo viejo del periodismo de producto, pues que es pues el ser muy honesto con la gente, el saber que a la gente le cuesta mucho ganar el dinero y que si va a comprar un videojuego porque yo lo prescribo como bueno es una responsabilidad mía y no lo puedo hacer alegremente, el que por mucho que me quieran los de comunicación de las marcas de videojuegos me hagan la pelota y seamos amiguitos, si algo es malo o regular yo tengo que estar segura de que eso es algo malo y regular, que si hago comparativas las tengo que hacer bien hechas. La evolución de los videojuegos también se ha visto reflejada en el crecimiento de los eSports. Unas competiciones en las que los mejores jugadores se enfrentan y que año tras año aumentan en popularidad y audiencia. Grandes competiciones que llenan estadios, jugadores profesionales que cobran como deportistas, con entrenamientos asesorados por todo tipo de expertos y tratados como estrellas por los seguidores. La industria del videojuego se ha separado por dos vías completamente independientes. Ya creo que los eSports y los juegos centrados en los que se juega a los eSports y el videojuego tradicional ni comparten objetivos, ni comparten público. Ya creo que hay mucha gente que está muy metida en el tema en videojuegos, quiero decir, están encima de los lanzamientos, en el videojuego independiente, etcétera, que no sabe nada de eSports, y creo que hay mucha gente que sigue fervientemente los eSports que no tiene que saber necesariamente qué juego es The Last of Us parte 2. Es un poco lo que quiero decir. Los videojuegos no son solo interesantes o no solo se juegan, es decir, ver videojuegos es también algo muy atractivo. Puede ser una experiencia perfectamente colectiva, puede ser una experiencia global. Yo creo que la clave ha sido generacional. Cada generación ha ido viviendo los videojuegos de una manera y con los eSports se ha juntado la generación de YouTube con los videojuegos. Han sabido unar los videojuegos y YouTube y eso es lo que ha permitido que toda una nueva generación alce los videojuegos a un nivel diferente. No más alto ni más bajo, sino diferente. Algo así profesional, a un nivel de exigencia altísimo, en el que están los mejores jugadores del mundo, se necesita una concentración, una técnica, unos reflejos, una velocidad de pensamiento, una agilidad mental, sí, y eso es increíble de ver, es tan increíble como pueda ser ver el fútbol de élite y de alto rendimiento. Cuando yo empecé a jugar eso no hubiera sido posible. El avance de internet, la comunidad que se ha creado, todo el tema de las apuestas, es que es un cóctel realmente que va a ir a más, o sea, eso sí que estoy convencida, que va a ir a más y que se va a ir implantando cada vez más. En muchos sentidos, o sea, como profesión, como carreras universitarias vinculadas a esto, como dinero que mueve, que ya es muchísimo dinero el que mueve. Pero la cosa no se queda ahí. Ya son cada vez más los influencers, youtubers o equipos de fútbol profesionales que se han metido de lleno en este mundo y que han logrado afianzar todavía más los eSports entre sus audiencias. A mí me gusta o me parece bien o veo lógico o me calienta un poco el corazoncito que gente que le debe tanto a los videojuegos, que se ha hecho famosa por los videojuegos, decida invertir en esto y no en montar una cadena de pizzerías, ¿no? O sea, yo entiendo que Gref, por ejemplo, pues si quiere meter la pasta aquí, me parece que es algo que le honran. Hay youtubers que son comunicadores fantásticos, que yo consumo, o sea, que a mí me gustan, que yo creo que lo hacen con honestidad, que funcionan fenomenal, que si quieren meterse en los eSports siguiendo las reglas éticas respecto a sí mismos, a su canal, a la gente que les sigue, pues ¿por qué no? Su derecho está de hacerlo perfectamente. Es sensato porque contribuye a que tanto los eSports, los videojuegos y el periodismo de videojuegos avancen. Podemos llegar a la conclusión de que el periodismo de videojuegos es igual de cualificado que otras especialidades periodísticas, aunque es cierto que todas las noticias y análisis realizadas por estos medios van dirigidos a un sector muy concreto del público.
al periodismo de videojuegos aún le falta evolucionar y reinventarse, pero es sin duda una especialidad igual de importante dentro del periodismo como otras muchas ramas que existen dentro de esta profesión.